lo que nosotros sabemos a ciencia cierta, y en eso soy categórico, es que no existe una sola petición de reforzamiento. Y no la hay porque no hay estudio de seguridad que hubiera sido solicitado por el senador Uribe a la policía en ese 2025. No lo hay. Hablemos de lo que estamos preguntándonos hoy aquí en nuestro programa, en nuestra transmisión de YouTube, y es por esta responsabilidad que le quieren endilgar al gobierno de Gustavo Petro a propósito del asesinato de Miguel Uribe Turbay. Y para eso nos acompaña el abogado Alejandro Carranza, quien nos va a hablar sobre este tema a profundidad. Yo sé que nos queremos quedar todo el día hablando de Westcol, pero no, hay que ponerle la lupa también a otros temas importantes, cosas que están pasando en nuestro país y que como periodistas nos corresponde también ponerlas aquí sobre la mesa, como por ejemplo que hoy parece que hay una reunión extraordinaria de la Junta Directiva de Ecopetrol para decidir el futuro de Ricardo Roa, y también esto que ya les mencionábamos, que tiene que ver con el señor Miguel Uribe Turbay, el asesinato, el magnicidio de este ex senador y ex candidato presidencial, porque ya lo comentábamos en días anteriores, pues hay unas declaraciones por parte de la oposición, el Centro Democrático y demás, que han dicho que después de que se conociera que la segunda Marquetalia fueron los autores intelectuales de este hecho, de este crimen, pues la oposición ha salido a decir que la culpa es del gobierno de Gustavo Petro y pues del proceso de paz, del programa de paz total que fracasó con esta disidencia de la guerrilla de las FARC. Pero también el señor Miguel Uribe Londoño, el padre de Miguel Uribe Turbay, pues ha insistido en que va a pedir que el Estado sea condenado por este asesinato, ya que el señor Uribe Turbay pues había hecho unas solicitudes, más de 25, para que se le reforzara la seguridad, y esto no pasó, y él culpa directamente a la Unidad Nacional de Protección, que está en cabeza de Augusto Rodríguez. Por eso Alejandro Carranza nos acompaña a esta hora. Él es el abogado de Augusto Rodríguez, el director de la UNP en este caso. Doctor Carranza, bienvenido aquí a De Frente. Gracias por conectarse con nosotros. Y bueno, ¿qué responder a estos señalamientos y a estas denuncias que está haciendo el padre de Miguel Uribe Turbay frente a la protección o a la no protección que recibió el candidato antes de ser asesinado? Creo que se congeló. Doctor Carranza, ¿nos no, escucha? Yo lo veo pestañeando. Está pestañeando lentico. Sí, tiene la señal lenta. Sí, ya. A ver, vamos Lentico a restablecer como esa comunicación. Estaba listo, estaba todo perfecto, ya habíamos probado sonido, video y todo, y justo lo saludamos y se congela. A ver, doctor Carranza, bienvenido aquí a De Frente. ¿Sí? Pegasus otra vez nos está saboteando y quiere que sigamos peleando eso por Westcol. Eso es por culpa de Westcol, sí. No de Petro, de Westcol. A ver, una vez más, intentémoslo. Doctor Carranza, ¿nos escucha? Pucha. Bueno, ya se va a volver a conectar. Hay que decir que pues después de las declaraciones de Semana, lo que publicó Semana de esta versión de uno de los implicados directos en este asesinato del señor Miguel Uribe Turbay, pues la Fiscalía pues lanzó una serie de capturas, de órdenes de captura también contra los cabecillas de la segunda Marquetalia y demás, y todo se fue hacia una responsabilidad que también tendría el gobierno por ese esquema de la UNP, también por todo el tema político que lanzó Paloma Valencia, Miguel Uribe Londoño, como decía Paola, pero también pues un sector que está en función de una campaña política, porque es un tema también que pues está candente, como el tema de Westcol. Claro, que se está instrumentalizando en medio de un proceso electoral en el que estamos. Por supuesto que sí. Todos aprovechan y sacan réditos de esta situación, de lo que ha dicho la fiscal, de las órdenes de captura y como también nos lo mencionaba el abogado Miguel Ángel del Río, de relacionar a el candidato Iván Cepeda con la guerrilla de las FARC y ahora con este atentado. No solo a Iván Cepeda, sino también al gobierno, pero al gobierno directamente, pues porque en su momento no se brindó la protección, o por lo menos eso es lo que dice la familia de Miguel Uribe Turbay, no se brindó la protección que el candidato estaba solicitando, pues para evitar que esto pasara, ¿no? Sí, y también unas declaraciones que han dado mucho que pues decir, han tenido muchas réplicas, donde María Claudia Tarazona
habla de que pues la única manera de alguna manera conmemorar a Miguel Uribe es que Iván Cepeda nos llegue a ser presidente. No, dijo que valiera la pena Que valiera el la pena. asesinato. Que la única forma de que pues, el haya asesinato valido de la Miguel pena el Uribe asesinato de valga la Miguel pena Uribe es que es, Cepeda no gane la presidencia, lo cual me parece desacertado uso de tenaz, palabras, yo creo. O sea, tenaz, yo o sea, realmente ¿en no qué creo que ella lo contexto? piense así, como Sí, yo realmente no. que haya valido la pena Pero en un igual escenario. Hay una mezcla de piénsalo, dolor, o sea, hay una mezcla de todo, ¿no? Sí, o sea, sí, creo que pero nunca ¿en qué haya pensado contexto? como en eso, como Pero si yo valió lo la hubiera pena dicho, para creo que en algo. ese mismo momento me hubiera dado cuenta de mi error y es como, buenas abogado Carranza, yo ya, por fin, ¿ya nos escucha? Sí, hola, ¿cómo están? Qué pena. Muy bien, Tranquilo. gracias. Acá donde estoy he tenido problemas de internet toda la mañana. Tranquilo. Bueno, tranquilo. doctor Carranza, le preguntábamos justamente por estas declaraciones que ha dado el señor Miguel Uribe Londoño sobre la denuncia que va a hacer para que el Estado responda por el crimen de su hijo, debido a que, según él, pues no tuvo protección, y él ha insistido en que se debe entonces pues fiscalizar al señor Augusto Rodríguez. Usted es su abogado. Bueno, pues al respecto él tiene el derecho a hacer las reclamaciones que quiera. Y es que oigo como un eco ahí, no sé si lo escuchan. Ahí, ahora sí. Bueno, les decía que él tiene el derecho a hacer las reclamaciones que quiera, pero está muy equivocado respecto a la responsabilidad de Augusto, ¿Por qué? porque jamás llegaron esas supuestas 25 solicitudes de reforzamiento. Y ahí permíteme explicar algo. En el tema de la protección, hay que tener en cuenta algo, y es que la protección para los congresistas no las hace directa y autónomamente la Unidad Nacional de Protección. Esa seguridad se realiza, se ejecuta, se planea a través de un convenio interinstitucional entre el Congreso de la República, entre la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección. ¿Qué hacen ellos con cada una de las etapas del proceso de protección para un congresista? Lo primero es que el Senado de la República debe entregar todos los emolumentos, todos los recursos económicos para poder brindar la protección. Ellos han establecido claramente, el propio Senado de la República, que la protección no cubre el desplazamiento a otras ciudades del país para mantener un esquema en otras ciudades del país. A cada representante, a cada senador, le corresponde informar a la Unidad Nacional de Protección con 3 días de anticipación que se va a mover a X o Y ciudad y mover su esquema hacia ese lugar. La Unidad Nacional de Protección le puede brindar bajo esos rubros el combustible, los peajes o los tiquetes de los protectores del cuerpo de la ONP, pero no le puede garantizar ponerle otro vehículo en esa ciudad. Pero eso no se llama reforzamiento, eso se llama sencillamente desplazamiento. Para el reforzamiento, entonces, ahí es donde entra la Policía Nacional. Hay congresistas que tienen 2, 3 camionetas, tienen más de 2 hombres de protección. Hay unos que solo tienen una camioneta y 2 hombres de protección. Y eso se da porque la policía es la encargada de hacer los análisis de seguridad de cada congresista. Y dependiendo de las circunstancias de cada uno, entonces ellos son los que establecen qué es lo que se requiere, y la policía pone personal de la Policía Nacional para la protección, y la Unidad Nacional de Protección pone los carros y pone parte del cuerpo, 2 escoltas, digamos. En el caso de Miguel Uribe, la Policía Nacional fue la que determinó que él requería solamente 2 camionetas con 4 hombres de la Unidad Nacional de Protección y creo que 6 hombres de la Policía Nacional. Eso lo determinó fue la Policía Nacional.
y si el senador Miguel Uribe, que en paz descanse, requería mayor esquema de protección, un reforzamiento de ese esquema de protección, entonces le correspondía era a la Policía Nacional hacer el estudio y la investigación. Ellos hacen los análisis, hacen el estudio de seguridad y ahí determinan si se requiere reforzar o no y le comunican a la Unidad Nacional de Protección. Pero es que en el caso de Miguel Uribe debo decirle, Paola y a los queridos muchachos, no hay una sola petición de reforzamiento que le hubiera llegado a la Unidad Nacional de Protección de parte de parte de la policía. No hay una sola solicitud de reforzamiento que le hubiera llegado al director Augusto Rodríguez. Es más, O sea, dentro de la investigación. permítame lo interrumpo ahí porque es que usted dice que no hay ni una sola, pero ellos las han mostrado, la familia incluso han compartido con los medios de comunicación todos estos correos y las cartas en donde pues se evidencia que sí hubo solicitudes. O entonces, ¿a dónde llegaron? ¿Se traspapelaron esas solicitudes? No, yo creo que por eso hice la explicación. Yo hice la explicación para que se pueda entender. Es que escucho otra vez el retorno, pero yo hice la explicación para que se pueda entender qué es lo que sucede. Si el senador Uribe quería ir a Cartagena, digamos, entonces lo que hacía era decirle a la Unidad Nacional de Protección, me voy a mover a Cartagena con los hombres de protección. Entonces la unidad le decía, váyase por tierra y lleve sus hombres. Eh, pero él lo que pedía era tener otro esquema de seguridad aparte en la ciudad de Cartagena, digamos, ¿sí? Y frente a eso, el acuerdo que tiene el Senado con la unidad de protección y con la policía, pues no tiene los recursos, porque si no, imagínate, habría que tener, yo no sé, 600 esquemas de protección, 600 camionetas, hombres de protección en diferentes ciudades del país, atentos y listos a que un representante, un senador, va a llegar a esa ciudad, por favor, vaya, protéjalo. ¿Sí? Esas son las reglas del juego que hizo el Senado. Entonces, si tú hablas de correos que hayan llegado a la ONP, seguramente te estás refiriendo a peticiones de traslado, de movilización de Bogotá a diferentes sitios. Eso es diferente a hacer peticiones de reforzamiento. Oiga, tengo más amenazas, tengo problemas serios de seguridad, necesito que por favor me haga una evaluación. Y entonces ahí la policía entra y hace el análisis y si encuentra ajustado que se requiere aumentar, es la policía la que dice sí, hay que aumentarlo. Es decir, las peticiones deben llegar a la policía y la policía es la que hace siempre el análisis. Entonces, si tú dices que tienes correos en donde se pide reforzar, ampliar el esquema de protección que tenía atendido, que tenía asignado, pues yo te pido que me lo dejes ver, porque lo que nosotros sabemos a ciencia cierta, y en eso soy categórico, es que no existe una sola petición de reforzamiento. Y no la hay porque no hay estudio de seguridad que hubiera sido solicitado por el senador Uribe a la policía en ese 2025. No lo hay. Entonces, por eso es imposible que el director Augusto Rodríguez hubiera conocido o es imposible que la ONP. Pero nosotros fuimos más allá. Nosotros le preguntamos a la Fiscalía si en efecto existe alguna denuncia penal, alguna solicitud de investigación por parte del senador frente a nuevas amenazas, a circunstancias que hubieran requerido efectivamente pensar que se requería, que se necesitaba una ampliación del esquema de seguridad. Y la Fiscalía General de la Nación nos contestó en un oficio del 2025 que no existía una sola denuncia. Entonces la ONP sí tiene certeza de decirle, nunca me llegó ni una sola solicitud de reforzamiento, las 25 que ellos dicen que tienen no existen, o no llegaron a la ONP o no llegaron al director Augusto Rodríguez. Y las solicitudes de desplazamiento, esas no son de reforzamiento. Pero esto tiene ya un antecedente jurídico, porque hubo una tutela que formuló el abogado de la doctora Tarazona, viuda del senador Uribe, que en paz descanse, Turbay Uribe, y allí nosotros le acreditamos con todos los correos que ellos enviaron
que efectivamente nunca había llegado ninguna citación y por eso el director Augusto Rodríguez puede decir públicamente, como lo repetimos, que no existen esas supuestas peticiones. Frente a ello, efectivamente, el juez de tutela nos dio la razón. Esa tutela no se impugnó y ahora se tramitará, seguramente hay que esperar si se tramita ante la Corte Constitucional, pero lo cierto es que ya tenemos ese antecedente. Entonces Sí. no es cierto eso. Abogado, yo quería preguntarle por justamente unos señalamientos de María Claudia Tarazona, unos señalamientos también recientes que ella hace en una entrevista referente a este tema del esquema. Ella asegura que también hablaron o se puso sobre la mesa la necesidad de protección para la familia de Miguel Uribe Turbay y que la respuesta de la UNP fue que se tenía o se debía o lo recomendable era dividir el esquema de seguridad y por eso estaba, digamos que, desbalanceado, por decirlo así, el día del asesinato del ex senador. ¿Qué puede responder o qué puede decirnos usted sobre estos señalamientos que hace María Claudia Tarazona? Bueno, en eso hay que tener muchísimo cuidado, muchísimo respeto, porque esos señalamientos lo que hacen es llevarnos a una discusión que puede terminar siendo algo infame, porque termina uno responsabilizando precisamente a quien ha sufrido ese atentado. Yo quiero contarte que toda esta discusión también se tuvo ante la Corte, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y logramos demostrar que efectivamente la familia del senador Uribe, cuando del senador Turbay Uribe, tenía acceso al esquema de seguridad que se le había dado al senador Uribe. En el 2024 él le pidió a la Policía Nacional que hiciera un estudio para establecer si se podía o no extender esa protección a su familia. La Policía Nacional hizo el estudio y dijo efectivamente que se podía extender, es decir, que las dos camionetas, que todos los hombres de seguridad que tenía, pues podían proteger también a la familia. La Policía Nacional no dijo, hay que meter más carros y más hombres aparte para proteger a la familia. ¿Y por qué razón no lo hizo? Porque no existían amenazas sobre la familia y eso es algo que la policía tiene que contestar dentro de la justicia penal militar, si hizo o no hizo las evaluaciones, porque son ellos los que evalúan y la ONP es la que ejecuta parte de la protección. Ahí eso está conformado por hombres de la policía y por hombres de la Unidad Nacional de Protección, por chalecos que se dan por parte, antibalas por parte de la Unidad de Protección, por escoltas entrenados que brinda la Unidad de Protección. Eso es lo que conforma un esquema. Y entonces cuando la policía pidió pues que debía efectivamente hacer extensivo ese mismo esquema para la familia, la ONP de inmediato lo acogió y por eso es que la doctora Tarazona podía moverse en esos dos vehículos con esos escoltas y podía moverse también el padre del doctor Miguel con esos vehículos. Y allí hay que ser muy claro en ese tema, y es que había varias decisiones que adoptó el senador Uribe que en paz descanse, y quiero decirlo pues con muchísimo respeto, porque no quiero precisamente entrar en ese señalamiento tan duro, tan difícil, tan hostil, y es que el senador Uribe era quien determinaba sus movimientos, era quien determinaba su agenda, era quien determinaba la estructura del esquema. Sabemos hoy que el día del fatídico atentado, el senador Uribe no le había avisado con antelación ni a la ONP ni a la policía que iba a hacer un discurso público en un barrio de Bogotá sin ninguna clase de protección ni acompañamiento de la policía. Eso fue algo muy improvisado. Eh, y resulta que cuando se va a hacer un movimiento de esos, pues debe avisarse para que precisamente hayan como unos círculos de protección de la Policía Nacional, para que haya una concentración de los equipos de protección alrededor de él. Pero ese día
el senador Uribe dejó una camioneta y 2 escoltas en su casa, no se los llevó. Esos escoltas estaban y esa camioneta parqueados al frente de la casa y pues debían estar era allá ayudando a proteger, a hacer esos círculos de protección, pero eso es algo pues que es muy del centro de esas decisiones que ellos tomaban. Ellos tomaban otras decisiones como por ejemplo no dejar descansar a los escoltas, y cuando uno no deja descansar al escolta que lo protege, lo que hace es disminuir la capacidad de vigía. Ese día ellos habían llegado a las 3 de la mañana de un evento social y se fue al otro día con esos mismos hombres para ese evento improvisado del discurso en la calle. Y además, no solo por ese trasnocho que, digamos, eso es algo que tiene que siempre el protegido tomar en cuenta, porque los escoltas son seres humanos y hay que brindarles los espacios de recuperación, de descanso. No se pueden tener, digamos, en esa misma forma como uno anda. Yo también tengo un esquema y yo soy consciente pues de que yo me levanto y me voy, me traslado, me acuesto tarde y ellos tienen que desplazarse a sus lugares o quedarse ahí pendientes y sale uno y ellos están ahí. Entonces uno debe permitir que haya siempre una rotación y un descanso de ellos. En este caso, lamentablemente, y lo digo con el profundo respeto, esas decisiones las adoptaban allá para no permitir que hubiera descanso con alguien que llegara a reemplazar, sino que lo que se adoptaba era que entre ellos mismos debían reemplazarse y entonces disminuían los hombres porque había otros que iban a descansar. Ese día, como te cuento, por ejemplo, dejaron una camioneta con 2 hombres parqueados al frente de una casa. Si él iba a dar un discurso, pues tenía que estar todo preparado allá. No con esto quiero que se asuma que se le está echando la culpa del ataque al doctor Uribe, ni más faltaba. No está aquí para defenderse. Quiero hablar es de las circunstancias que rodeaban el manejo de ese esquema, las circunstancias que por esa autodisminución y esa determinación, tal vez, con respeto lo digo, improvisada, de dar un discurso sin que estuviera planeado, no le permitió a la policía realmente dar un mejor acompañamiento. Por eso cuando llega un menor de edad con un arma a un sitio de esos, pues era muy difícil de controlar, era muy duro de controlar. Para eso es que se hace siempre eso organizado, para que la policía pueda hacer filtros, para que pueda hacer requisas, para que puedan haber círculos de protección y no dejar las cosas tan al azar. Lo digo con el mayor respeto, pero no es correcto que se diga que la unidad de protección no le daba el derecho a la familia de ser protegido, y por eso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos da la razón, le da la razón al país y efectivamente no dicta la medida cautelar que ellos buscaban. Abogado Carranza, para precisar sobre lo que usted está diciendo, usted nos cuenta que la policía determina que esa protección sí se puede extender a la familia de Miguel Uribe Turbay, pero eso en términos prácticos implicaba aumentar en más escoltas, o esa extensión a la familia que implicaba puntualmente, implicaba que podían usar el esquema que ya tenía, o cómo se implementa, digamos, que esta extensión de la protección a las familias. Sí, aquí el término de los eufemismos o del metalenguaje en los temas de seguridad son los que han servido tal vez para malos entendidos. Cuando se habla de que el esquema se hace extensivo a la familia, quiere decir que la familia puede usar ese esquema. En mi caso, por ejemplo, yo tengo un esquema extendido. Eso quiere decir que los hombres que me protegen, los vehículos que me protegen, también pueden permitirle a mi esposa, a mis hijos estar ahí para ser también objeto de la protección. Hay esquemas en donde no se permite eso porque solamente se protege una persona particular, el interés está sobre esa persona particular, entonces no se necesita que el vehículo atienda el día a día de la cónyuge o que vaya con la cónyuge. Eso quiere decir esquema con derecho extendido al uso. No quiere decir reforzamiento, que es la discusión de fondo aquí. Reforzamiento es que hubieran dicho,
la doctora Tarazona también tiene amenazas o las amenazas van sobre ella. Por esa razón, a la doctora Tarazona debemos darle también 2 camionetas y 8 hombres. Y entonces se tiene un esquema para ella, un esquema para el doctor Miguel. Y de pronto haber dicho sí, y el papá también requiere. Entonces, 2 camionetas para el papá, 8 hombres para el papá. Y entonces así se queda ese esquema reforzado y robusto para que todos los miembros de la familia tengan sus propias unidades. Pero eso no es lo que se pidió acá. Aquí lo que se decía era, permítanos por favor que el esquema también le dé alcance a la protección dentro de nuestra familia, que eran 2 hombres con esos 8 o 10 hombres, entre policías y agentes de la Unidad Nacional de Protección. Eso es ese alcance y por eso la Comisión Interamericana lo evaluó y en efecto no otorgó la medida cautelar. Yo le entiendo eso, abogado, pero entonces me queda la duda. Claro, es extensivo, no se refuerza, pero entonces eso sí implica que si la familia puede hacer el uso y necesita pues de el uso de este esquema, eso implicaba que sí se tuvieran que dividir, ¿no? O sea, sí estaba, digamos que entre el panorama que el esquema se dividiera, pues porque para que lo usara la familia y lo usara Miguel sin reforzar el esquema, pues se tenían que dividir, ¿no? Claro, esa es una decisión que se toma internamente. Mire, yo muchas veces he tenido, por ejemplo, que ir hacia el Palacio de Nariño, digamos, o ir a un juzgado en el centro, o ir a una reunión en un punto diferente. Y digamos que en mi casa necesitan ir a otro sitio. Entonces yo tomo la decisión de qué es lo que se debe privilegiar. Oiga, vámonos todos porque yo voy a ir al sitio, a un sitio delicado, voy a entrar y salir. O no, váyanse a hacer mercado, váyanse al colegio, váyanse a hacer otras diligencias que tienen que hacer o quédense parqueados al frente de la casa. Esa es una decisión que tomo yo como protegido. Y el esquema de protección, o sea, el esquema de protección no es autónomo de salir independientemente y entrar a los sitios independientemente a donde el protegido no determine. O sea, imagínese usted, por ejemplo, estar en su casa y que el escolta le diga, no, yo tengo que estar al lado de usted en su sala. No, uno le dice, no, espéreme afuera, por favor, espéreme en la cocina, espéreme en la administración del conjunto, deje el carro afuera, deje el carro adentro. Hay muchas determinaciones que se adoptan como protegidos, ¿sí? Vámonos para tal esquina, quédense ustedes aquí, nosotros nos vamos para allá. Porque no hay una fórmula para que eso se determine automáticamente. Dentro del esquema del senador Uribe, Turbay Uribe, había un líder del grupo y ese líder del grupo es la Policía Nacional, no los agentes de protección de la unidad de protección. Era un sargento, creo, un subintendente, quien era el líder del grupo y es él el que determina las condiciones de seguridad. Oiga, doctor Uri Turbay, si vamos a ir a dar un discurso es mejor llevarnos todo el esquema. Doctor Turbay, si va a dar un discurso en Kennedy, hay que avisarle a la policía de Kennedy por lo menos con 2 días de anticipación para que nos den unidades. Doctor Turbay, si vamos a irnos para allá, no dejemos parqueada una camioneta acá. Pero eso no se hizo y esa no es responsabilidad de la Unidad Nacional de Protección. ¿Qué hacían parqueadas esas camionetas allá? Esa es una determinación que ellos adoptaron y por eso lo digo con el mayor respeto, porque entiendo que estas palabras pueden ser muy duras, que no podemos referirnos de esa forma tan desobligante, porque se habla precisamente de alguien pues, que ya falleció y hay que tener todo el respeto, pero eso es la forma como se hace. Abogado, entonces, con base en lo que usted dice de que pues la policía es la que evalúa el riesgo y al final la familia, ellos son los que son responsables de tomar esas decisiones de cómo dividir o utilizar su esquema de seguridad, al final, ¿quién asume la responsabilidad? ¿No estamos también ante un choque institucional en el que nadie se responsabiliza por este crimen? No, mira que se están haciendo todas las investigaciones porque en este momento sabemos que la justicia penal militar está haciendo todas las investigaciones a ese líder del esquema, a esos Ujú. agentes de policía que estaban allá. Igualmente la Unidad Nacional de Protección hizo sus
averiguaciones por qué los otros agentes y la otra camioneta se había quedado en la casa, por qué no había descanso, qué era lo que había sucedido allí. Pero eso nunca podría llegar a responsabilizar al director de la Unidad Nacional de Protección. Mire que, por ejemplo, aquí no se está responsabilizando al director de la policía Ajá. o al director de la protección del DIPRO, creo que se llama, de la Dirección de Dignatarios. Sí. No se está responsabilizando, se está enfocando precisamente en el último eslabón, que es la unidad de protección, y se está yendo a la cabeza del eslabón para hacer un discurso y un debate que, con el mayor respeto, no compartimos, porque ellos saben, como lo sabemos nosotros, que esto de que la protección sea analizada por la policía es una ley, es un decreto, es un convenio interadministrativo, no es un capricho del director de la Unidad Nacional de Protección, no es un querer de la Unidad Nacional de Protección. La Unidad Nacional de Protección lo que hace es ayudar en la logística que determina la policía al hacer los estudios de seguridad. Eso funciona exclusivamente para los congresistas. Hay otros ejemplos de seguridad para otras personas y allí funciona de una forma distinta. En este caso, se estaba cumpliendo la ley, lo que el propio Senado de la República tiene escrito en sus decretos y en sus convenios interadministrativos. Ranza, vimos que en las últimas horas el señor Augusto Rodríguez pidió pues ser escuchado en este caso por los señalamientos en su contra alrededor de la responsabilidad en este magnicidio, pero también eso me lleva a la memoria lo que pasó en julio del año pasado con un juez que en medio de la audiencia había dicho que realmente la UNP tenía una responsabilidad y luego reversó pues esas afirmaciones, y usted incluso hablaba de que había como de algún modo una presión mediática que llevaba al juez a tomar ese tipo de decisiones o a dar ese tipo de aclaraciones. ¿Qué ha pasado con esa solicitud de Augusto Rodríguez y cómo ha visto el tema alrededor de esta discusión que planteó el mismo Miguel Uribe Londoño? Bueno, yo quiero dejar unos interrogantes para que ustedes los analicen, porque no quiero entrar en la odiosa postura automática de decir que esto es una persecución política. Quiero que ustedes y su audiencia los determinen, porque es la propia Fiscalía General de la Nación la que ha llevado este debate y esta discusión al ámbito público y de los medios. Lo primero que le quiero contar es que cuando hicieron la captura de uno de los autores materiales del homicidio y fueron a legalizar esa orden de captura, esa era una audiencia de carácter reservado. ¿Para qué era reservada? Para proteger la investigación. ¿Qué hizo el abogado Mosquera Marín, que es el abogado del Centro Democrático y que es el abogado de la viuda, la doctora Tarazona? Lo que hizo él fue romper esa reserva sin permiso judicial y salir a decir que a Colombia la habían condenado un juez de garantías, un juez penal municipal con función de garantías. Y aquí quiero hacer un paréntesis pequeño. La responsabilidad del Estado no la puede determinar un juez penal, ni de conocimiento, ni de garantías, ni un magistrado de la sala de decisión, de la sala penal de decisión del tribunal, ni un magistrado de la sala de instrucción, ni un magistrado de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia. Ningún juez penal puede determinar responsabilidad del Estado. Esa competencia, ese análisis, hace parte de otra jurisdicción, que es la jurisdicción contenciosa administrativa. Y esto tiene una razón de ser, históricamente, con un fallo que se llama el fallo Blanco de Francia, en donde se analizó quién es el que debe establecer la responsabilidad del Estado. Y en Colombia, la jurisdicción contenciosa administrativa es la que debe verificar si hubo una falla en el servicio, si es que hubo un desvío de poder, si es que hubo diferentes condiciones que tiene el derecho administrativo para establecer si había efectivamente responsabilidad del Estado colombiano. Entonces fue muy raro
que un juez penal municipal en una audiencia que tenía reserva se pusiera a decir dentro de esa audiencia que él veía que había responsabilidad del Estado colombiano. Y más raro aún, que el abogado Mosquera, conocedor de esto mismo, que sabemos nosotros, salga a decir que el Estado colombiano fue condenado. Eso luego fue usado para llevarlo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como si ellos tampoco conocieran cómo funciona el derecho colombiano. Eso luego fue usado para formular una denuncia en la Comisión de Acusaciones y fue usado también dentro de una denuncia en contra de Augusto Rodríguez. Es decir, aquí les dejo la primera inquietud. Cuando al juez penal municipal se le requirió y se le preguntó usted por qué está fungiendo funciones que no le corresponden a usted como juez penal, sino que son de un juez administrativo, y usted con derecho a que se atrevió a señalar responsabilidades de funcionarios, nunca nombró al director Augusto Rodríguez, pero señaló funcionarios. ¿Qué investigación hizo usted? ¿Qué investigación le trajeron para eso? El juez penal retrocede y dice, no, yo no estoy haciendo eso. Yo realmente estaba contestando unas preguntas que me hizo el abogado Mosquera, el representante de víctima. Ahí hay algo raro. Eso no es correcto. Por eso hay un proceso disciplinario contra ese juez en este momento. Pero luego de eso sucede algo más extraño, que quiero dejárselo aquí también a ustedes y a los televidentes. Luego entonces aparece un anuncio de la Fiscalía General de la Nación diciendo que va a haber imputación contra Augusto. Pero resulta que nosotros veníamos presentándonos ante esa fiscalía, una fiscalía local, la 295, diciéndole, oiga, el director Augusto Rodríguez tiene casi como el mismo nivel de un ministro. Creemos que la autoridad competente debería ser un delegado ante el tribunal. No nos contestó. Por favor, entréganos copia de la denuncia, señora fiscal, porque todos los colombianos tienen derecho siempre a saber por qué los investigan y por eso la fiscalía está obligada a entregar la denuncia. No nos contestó. Oiga, nosotros creemos que usted tiene una falta de competencia funcional porque usted no tiene el nivel. No nos contestó. Luego aparece entonces que va a haber imputación. Entonces luego la propia fiscalía dice, no, vamos a retirar la imputación porque la investigación le falta fondo, no tiene realmente una investigación estructurada. Y luego entonces dicen, vamos a hacer un grupo de tareas especiales. Yo le escribí a la fiscalía y le dije, deme copia de ese grupo de tareas especiales. No me contestó tampoco. Inclusive ayer en la tarde, y este es un tema para ustedes, formulé tutela contra la fiscal general de la Nación por no contestar esas peticiones. Y luego entonces sale y dice, no, ya vinculamos a esa fiscal pequeña, la 295 local, ahora la metimos al grupo de tareas especiales. Y entonces lo que hemos hecho todo el tiempo es decirle, si ustedes nos necesitan, acá estamos. Llámenos, nosotros acudiremos siempre a donde vayan, pero no nos contestan las peticiones, no nos permiten defendernos dentro de las diligencias que ellos hacen, que deberían permitirnos participar de esas diligencias, no solo para defenderse, sino para ayudar a que se llegue a la verdad. Porque si uno puede enseñarle al fiscal esto, oiga, no cometa el error de pensar que la investigación de el riesgo para un congresista la hace el director de la unidad o la hace la ONP, no cometa ese error. Mire este decreto, mire esta norma, eso lo hace la policía. Vaya allá y averigüe esto. Revise si es que ellos hicieron un informe o hicieron un estudio que no le entregaron a la ONP o es que nunca hicieron el estudio. Eso es lo que deben estudiar. Abogado. Entonces aquí han pasado varias cosas raras. Doctor Carranza. Y por eso hemos tenido que formular una tutela contra la fiscal general. Okay. Sí, usted está justamente anunciándonos aquí que ha anunciado una tutela. Por favor, danos más detalles sobre ese proceso entonces que arrancan ustedes contra la fiscal Luz Ariana Camargo. Sí, es que en este tema, como le digo, ha sido bastante raro. Las notificaciones no han sido a las partes, sino han sido a los medios de comunicación. O sea, ha sido muy extraño. Un juez de garantías penales que se pone a decir que el Estado es responsable. Luego, el alarde de que fuimos a la comisión de acusaciones a pedir que hubiera una medida cautelar para que se dictara sobre Colombia. Luego, las denuncias contra Augusto, contra el presidente, los señalamientos de diferentes actores políticos como Polo Polo o como el representante Cadavid diciendo que es que el presidente Petro, que es que Augusto son los responsables del homicidio. Eso lo llevamos a la Corte Suprema y allá les dijimos,
al doctor Cadavid, le dije, muéstreme por favor sus 25 peticiones. Y a Polo Polo, muéstreme las 25 peticiones. Y allá dijeron, no, yo no las tengo, no las conozco. Entonces, ¿ustedes por qué dicen que es responsable Augusto? Ah, no. Entonces vamos a hacer un acuerdo y se hizo un acuerdo con Cadavid y con Polo Polo para que no hicieran esos señalamientos sin fundamento. Y responsabilizaron fue al abogado Mosquera. Dijeron, esto lo dijimos es porque lo dijo Mosquera. Ah, bueno, dejemos esta constancia que ustedes están es hablando porque no tienen fundamento y están escuchando es un abogado que dice eso. Luego la Comisión Interamericana niega la medida cautelar y qué escándalo tan duro hizo el abogado Mosquera. Y ahora entonces la fiscal general no nos contesta las peticiones ni nos dice dónde, por qué formó el grupo de tareas especiales, cuál es la resolución con la que lo formó, por qué metió a esta fiscal local que a veces que filtró a la prensa que es que era una imputación sin habernos notificado. Nada de eso nos lo contesta. Aquí efectivamente yo le dejo todas esas preguntas a ustedes para que ustedes las analicen, porque claro, lo rápido es decirle, no, esto es una persecución política en época de elecciones. Pero creo más bien que si le doy los insumos, ustedes pueden llegar a una diferente postura o cada uno podrá hacerse su propia postura. ¿Qué están buscando, doctor Carranza, con esta tutela? Que la fiscal responda a todas estas preguntas que usted está haciendo. ¿La tutela es ante quién? Pues obviamente la tutela será ante un magistrado delegado ante el tribunal o ante un magistrado delegado ante la corte, imagino, por el cargo de la fiscal general, pero ella tiene que responder los derechos de petición que se le escriben. Yo públicamente en X incluso también le he hecho los señalamientos, le he dicho, bueno, ya que ustedes hacen esto de esta forma, pues hagámoslo por este canal también. Lo he hecho por escrito también obviamente y no responden, pero salen las filtraciones, vamos a imputar, no vamos a imputar, ahora vamos a hacer con grupo de tareas especiales, no, ya vinculamos a la fiscal, que supuestamente ellos mismos desacreditan diciendo que no había un fondo en la investigación y entonces ahora sí la tenemos aquí. Y luego salieron a decir, sí, ya vamos a citar a Augusto Rodríguez. Acá estamos esperando. A la fecha a mí no me ha llegado citación para ese supuesto interrogatorio. Y claro que vamos a acudir porque necesitamos es enseñarle a la fiscalía cómo funciona la protección de un representante, que es diferente a la protección que ellos puedan estar presumiendo. Y la semana pasada también les radiqué un informe de investigador judicial muy juicioso en el que cogimos todos esos 200 correos que hablan y de esos 200 correos filtramos, revisamos uno por uno y logramos decirle, vea, no existe ni una sola petición de reforzamiento. Usted no tiene caso contra Augusto Rodríguez y vamos a esperar entonces que nos llamen. Pero eso es lo que está sucediendo en este caso, en un momento en donde vemos otras situaciones paralelas, las veo yo como abogado, yo soy el abogado de Nicolás Petro, del presidente, soy el abogado del exministro Bonilla, y entonces yo veo es que en esta época de elecciones hay unas posturas interesantes, unas posturas de afán para hacer mediático investigaciones y hacer imputaciones, pero cuando uno va y mira en el fondo las investigaciones, ellos mismos reconocen, no tenemos todavía nada, no hay nada en eso. Bueno, eso es lo que puedo decirte en este tema de la ONP y el senador Turbay. Abogado, ¿y en qué podría terminar esto? Usted habla de que estas acusaciones y pues que la investigación apunta a que hay falta de pruebas y todo es bastante raro y en época de elecciones. Esto pues muchas personas lo consideran como una instrumentalización de la muerte de Miguel Uribe Turbay por parte de su familia principalmente y del sector político pues del uribismo. En caso de que se comprobara digamos que este vacío en pruebas en medio de estas acusaciones y se comprobara una instrumentalización de la muerte de Miguel Uribe Turbay, ¿en qué puede terminar esto? ¿Tendrían que retractarse? ¿Están incurriendo en un delito? ¿Qué va a pasar? No sé, realmente es muy difícil. Si yo me pongo en los zapatos de la familia del senador Uribe, que en paz descanse, creo que la lucha por encontrar la verdad es legítima. Creo que su interés por establecer la responsabilidad del Estado, por establecer la responsabilidad de los autores intelectuales a los que aún no se ha llegado, es legítima y además el país la necesita. Yo creo que eso es indiscutible.
El tema de que ellos aviven la investigación o los reclamos o que Se congeló. Ay, Justo en el momento prime. Bueno, Justo en el momento prime porque venía tu pregunta, ¿cierto? no, porque creo que también no es paralelo toda la discusión que se está dando y las elecciones, ¿no? O sea, también en un Sí, o marco de sea, las es un elecciones. tema O sea, que muy no podemos importante. obviar. Ujú, exacto. Y realmente pues también está en una discusión no solo jurídica, sino también política, y realmente la conversación que se ha planteado al país es más desde lo político porque realmente pues lo que ha dicho el señor Miguel Uribe Londoño es que va a demandar al Estado y demás, pero Augusto Rodríguez está pidiendo pista para pues hablar, pero realmente un proceso justificado, aparte del que se cayó con ese reversazo del juez el año pasado, realmente no hay en pie contra Augusto Rodríguez, director de la UNP. Importante lo que nos anuncia y es que van a entutelar a la fiscal general porque no han podido responder todas estas preguntas y hay como una especie de desorden administrativo al interior de esa entidad. Ya está con nosotros ya la nuevamente. entutelamos. Ya la entutelaron. Sí. Ahorita te Espero envío no la haberle- copia de la tutela y eso. Por favor, Eso. doctor Carranza, pero estaba usted terminando de explicar la pregunta que le hizo Y Laura. que me pongo en los zapatos de la familia y es muy difícil reclamar. Claro que hay que reclamar. Lo que pasa, y hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, no podemos tomar el dolor, tomar ese interés legítimo y entonces tirar fuego de la politiquería en este momento. Eso es algo que a mí realmente no me corresponde. Yo le dejo eso más bien a las personas, le dejo eso más bien a los medios. Mi trabajo es defender la inocencia de Augusto Rodríguez, ayudar a esclarecer en todo lo posible el homicidio del senador Uribe que afectó la democracia y que afectó al país. Pero decir que ellos lo instrumentalizan porque en las encuestas el papá del doctor Miguel Uri Turbay no esté altas y entonces que con esto van las encuestas para las elecciones, algo que realmente yo no debo hacer ni quiero hacer. Eso es un tema pues que le dejo a la opinión pública. Nosotros sabemos es que el Dirección Nacional de Protección no tiene responsabilidad y que tiene Está mal bien internet el abogado. O Sí, se perdió antes Soacha. habíamos estado de buenas, que duró harto la conversación. A ver, Nos Julián, aclaró sé que muchas usted tiene dudas. una pregunta final sobre este tema. Vamos a ver si de pronto la puede escuchar el doctor Carranza para que nos responda, pues porque también es bien importante lo Sí. que usted quiere saber. Sí, doctor Carranza, es que usted hizo una afirmación que a mí me empieza a generar eco, y es que usted dijo, no se han identificado los actores intelectuales o no se ha llegado a ellos. Y es que realmente, pues, vimos que Semana sacó una información donde habla del testimonio que dio alias El Viejo, donde dice realmente que la segunda Marquetalia es el responsable de lo que están detrás de este atentado, y pues no se desconoce también que ahí se ha manejado también una hipótesis alrededor de que alias El Mosco, que fue detenido en Ecuador, que incluso eso le ha hecho el eco del mismo presidente de la República, es otro de los que se ha señalado que está detrás de este magnicidio. Y también, pues, después de que se conoció, se filtró eso que dijo el alias El Viejo, pues realmente la fiscalía dijo como, bueno, ya basados en esto, realmente los actores intelectuales, los que están detrás de esto, es la segunda Marquetalia. Usted, que también ha sido muy crítico de la fiscal, ¿cómo ha visto este manejo de hipótesis y si cree que realmente la segunda Marquetalia está detrás de este asunto? Usted también teniendo experiencia en otros casos como el de los falsos testaferros de las FARC y otros procesos en los que usted también, pues, hemos hablado aquí en el Tercer Canal y ha identificado patrones que incluso desmienten afirmaciones o posiciones, hipótesis que ha asumido la fiscalía. pues yo no comparto esa postura de la fiscalía, la respeto, pero la fiscalía no puede descartar quién es el autor intelectual, porque lo que yo pienso es que la nueva Marquetalia es el determinador del homicidio, del magnicidio. Pero el cerebro que le da la plata a la nueva Marquetalia para hacer eso es al que se tiene que llegar. Las razones por las cuales la nueva Marquetalia haya querido
subcontratar a través de todos estos sicarios ese tema, es una verdad a la que se tiene que llegar. No sé, ojalá la fiscalía pueda llegar a demostrar con una confesión de alguien de la Nueva Marquetalia, con algún elemento de investigación que diga que la Nueva Marquetalia lo hizo por desestabilizar al país, por atacar al presidente Petro y precisamente enrostrarle a la izquierda ese hecho, algo pues que lo llena uno de pensamientos, ¿sí? ¿Por qué entonces la Nueva Marquetalia quiere hacer eso para afectar las elecciones? ¿Eso lo hace una mente dentro de ese juego político o eso lo hace una mente dentro de un juego de venganza contra el senador Uribe o eso lo hace una mente dentro de un espectro de otros ámbitos de negocios, de otras cosas? Pero la fiscalía es la que debe llegar allá. Yo considero que la Nueva Marquetalia aquí fue determinador. No fue, mire que hay casos como el de Jaime Garzón, en donde se habló de que unos sicarios fueron los que lo ultimaron. Bien. Y luego se habló de que no, que es que era el grupo paramilitar Castaño. Bien. Y luego con el tiempo, luego fue que entendimos que no, que había unos funcionarios del DAS y que había unos sectores de la ultraderecha que se sentían muy incómodos con él y por eso buscaron a Castaño y por eso Castaño subcontrató, hizo todo esto. ¿No será que aquí pudo pasar lo mismo? ¿No será que aquí hay otras situaciones? Además le quiero contar algo que me pareció raro. Ese boom que hay de que, no, que es la Nueva Marquetalia, la Nueva Marquetalia. Mire, esa teoría está casi que desde el principio, porque cuando la mujer que llevaba el arma dio su declaración ante la fiscalía, ella dijo que había estado en el Caquetá, ya fue capturada porque le iban a dar un entrenamiento para el manejo de drones o como explosivista y que ella ya ahí dio conocimiento de otro atentado que se hizo contra un firmante del acuerdo de paz, Gabriel Ángel, que fue el año antepasado, no sé si ustedes recuerdan, Sí, una total. bomba que que hubo en Bogotá y que explotó en Chapinero. Y ella dice, era contra ese señor que vive en tal sitio, que no sé qué, yo llevé la bomba o conocía de la bomba, pues eso de inmediato a la Nueva Marca, eso se sabe desde el año pasado, ¿sí? Pero mire que hay algo que se ha pasado oculto y que sí es en lo que vamos a profundizar nosotros y que hay que caer en cuenta a todos ustedes. Y es que hay un reportaje de Revista Semana que dice que 13 días antes del atentado, un personaje de Itagüí habló con un fiscal y él le advirtió que le iban a hacer eso a Miguel Uribe. ¿Dónde está la investigación contra ese fiscal y contra los superiores de ese fiscal que estaban advertidos que iba a pasar eso? ¿Y por qué no le avisaron a la policía? ¿Por qué no le avisaron a Miguel Uribe? ¿Por qué no le avisaron a la ONP? Aquí la fiscalía tiene que entrar a ser analizada, investigada también. Ese reportaje a mí sí me muchísimo, lo conocí porque puse un comentario en el X y el doctor Antonio José Ochoa, que es un profesor muy conocido de la policía, del ámbito militar, entonces me copió ese reportaje y ahí en el reportaje lo que yo leo es que 13 días antes del homicidio había un fiscal enterado de lo que iba a pasar. La responsabilidad aquí de la fiscal general también tiene que entrar en juego. De los directores de la unidad de la fiscalía también tiene que entrar en juego. Y eso lo haré a través de un comunicado más tarde, porque entonces eso a mí me hace pensar con el mayor respeto que señalar a Augusto es una cortina de humo. Y aquí tienen que ser autores intelectuales. Bueno, pues muy importante eso que usted nos está diciendo, doctor Carranza, pues porque lo que usted cree es que el hecho de que se haya dicho por parte de la Fiscalía que fue la segunda Marquetalia los autores de este crimen, de este magnicidio, pues no le pone punto final a esta historia y para usted son ellos, los determinadores, más no los autores intelectuales y entonces debe seguir esta investigación para llegar hasta el verdadero cerebro detrás de este magnicidio del ex senador y ex candidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Doctor Alejandro Carranza, muchísimas gracias y por supuesto que vamos a estar atentos de este comunicado que usted va a publicar y por supuesto de los detalles de lo que pase con esta tutela a la fiscal general de la Nación. Gracias, doctor Carranza.
Gracias a ustedes, de verdad, ahí estamos atentos a lo que ustedes requieran. Muchísimas gracias. Gracias, bien, bien interesante esto. Hay mucha tela por cortar todavía, hay Bastante. muchas preguntas por responder, por supuesto por parte de la Fiscalía, pero también de otras autoridades y otros entes de control que en este caso de Miguel Uribe Turbay pues no han dado respuestas claras y como decimos, esta historia todavía tiene pues mucho por saberse porque definitivamente pues no se cierra, no se termina con las órdenes de captura a los señores de la segunda. Marquetalia, vamos. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?